Al mirar las aguas oscuras y turbias, no podemos evitar imaginar que acecha justo debajo de la superficie. Estos descubrimientos a lo largo de los años nos han mostrado que hay más que criaturas marinas y basura en los cuerpos de agua alrededor del mundo. Desde ciudades olvidadas hasta descubrimientos arqueológicos, hay 10 descubrimientos extraños encontrados en cuerpos de agua drenados. Número 10. 200 personas en una fiesta. En 2017, las autoridades locales de Newcastle se vieron obligadas a registrar los túneles subterráneos, atravesando el alcantarillado hasta la cintura por un motivo peculiar. Descubrieron personas en el alcantarillado. No solo personas, sino 200 individuos. Sí, has oído bien. Ahora, ¿qué podría ser el motivo para que estas personas se reunieran en el alcantarillado? Después de una cuidadosa investigación, las autoridades descubrieron que el encuentro extraño era para una fiesta con 200 personas. Sin necesidad de decir, la policía nunca esperaba que las personas estuvieran festejando alrededor de las 4 de la mañana en el alcantarillado local. Cuando fueron interrogados, uno de los individuos capturados por la policía afirmó que no había olor en el ambiente, lo que permitió la fiesta en el túnel de drenaje. Las autoridades no estaban contentas con lo que encontraron. Además de posiblemente molestar a los residentes del área, las personas que asistieron a la fiesta también estaban poniéndose en peligro. Fue la última vez que las autoridades descubrieron personas intentando festejar en el alcantarillado. Ahora, solo podemos especular si las personas dejaron de aventurarse en los túneles oscuros o si simplemente se volvieron mejores para esconderse. Antes de continuar, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. Número 9. Iglesia de 400 años. Quizás este sea uno de los descubrimientos más asombrosos de este vídeo. Durante muchos años, una iglesia podía verse emergiendo de la superficie de las aguas de uno de los embalses en México, o mejor dicho, la parte superior de una iglesia era accesible solo en barco. Es difícil creer que debajo del agua esté toda la estructura. Pero eso fue lo que una sequía reveló en 2023. Ese año, una ola de calor intensa se extendió por varias partes de México, y el estado de Chiapas fue uno de los más severamente afectados, lo que llevó a muchos cuerpos de agua en la región a alcanzar niveles peligrosamente bajos. Fue entonces cuando toda la iglesia fue revelada. Aunque en gran parte oculta, su existencia no era exactamente un secreto. Esta extraña iglesia fue construida a mediados del siglo XVI por frailes dominicos liderados por el fraile Valom de Jesús y estaba dedicada al apóstol Santiago el Mayor. Originalmente, era un lugar de culto para los habitantes de la ahora desaparecida ciudad de San Juan Bautista. Durante décadas, la parte superior de esta iglesia era visible para los observadores justo debajo de la superficie del agua, accesible solo en barco. Pero, con la sequía disminuyendo significativamente los niveles de agua del embalse de Nezahualcóyotl, toda la iglesia se reveló. La antigua iglesia que una vez estuvo sumergida en el agua fue temporalmente accesible para los visitantes a pie. Pero, ¿cómo terminó exactamente la iglesia sumergida en el agua? Todo comenzó en 1966, cuando se construyó la presa hidroeléctrica de Nezahualcóyotl, también conocida como Presa de Malpaso. La iglesia estaba entre los lugares destinados a ser deliberadamente inundados para dar paso a la presa, y el resto es historia. Número 8. Stonehenge español. Hace alrededor de 7000 años, se creó el dolmen de Guadalperal. Esta formación megalítica consta de 144 piedras en posición vertical, algunas alcanzando hasta 1,8 metros de altura, dispuestas en una formación circular que recuerda al Stonehenge de Inglaterra, ganando el mismo nombre. Además de ser conocido como el Dolmen de Guadalperal, esta formación también es conocida como el Stonehenge español. Aunque el Stonehenge de Inglaterra es más renombrado e icónico, el Dolmen de Guadalperal fue construido primero. Sin embargo, al igual que el Stonehenge, el propósito del dolmen sigue siendo un misterio. Los arqueólogos creen que podría haber sido una tumba, un lugar para rituales religiosos o incluso un centro comercial debido a su ubicación estratégica cerca del río.
La estructura era tan significativa que sus constructores transportaron piedras de granito desde kilómetros de distancia para crearla. Pero hasta el día de hoy, no estamos seguros. Este monumento fue descubierto y excavado originalmente en la década de 1920 por el arqueólogo alemán Hugo Obermaier, pero su importancia y totalidad no fueron totalmente apreciadas. De hecho, en 1963, esta estructura megalítica fue deliberadamente inundada para dar paso a la construcción del embalse de Valdecañas. Durante décadas, el dolmen de Guadalperal estuvo oculto bajo la superficie del agua, con solo las puntas de las piedras más altas siendo visibles. Sin embargo, en 2019, una sequía golpeó Europa, y entre los más afectados, estaba España. Por primera vez en décadas, el dolmen de Guadalperal estaba completamente visible. Esto no solo renovó el interés en estudiar las piedras, sino que también inspiró a los residentes y arqueólogos a pedir su reubicación para preservarlo de más daños. Sin embargo, reubicar un sitio arqueológico puede ser una tarea desalentadora, y hasta el día de hoy, el Stonehenge español permanece en el mismo lugar donde fue destinado, solo siendo visto cuando las aguas retroceden. Número 7. Medio coche en miniatura. Los trabajadores descubrieron la mitad de un coche en miniatura en un alcantarillado de Londres, y esto es solo una de las muchas cosas que causaron un gran problema en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Además, no fue lo único que los trabajadores encontraron en el alcantarillado. En otras partes del Reino Unido, los trabajadores también encontraron una pierna protésica, animales de granja muertos y una motocicleta Honda, además de montañas de basura. El Consejo del Consumidor de Agua reveló que hubo 52.000 bloqueos de alcantarillado en la capital ese año, y ese fue uno de los números más altos en comparación con otras ciudades del Reino Unido. No hace falta decir que el costo total de los bloqueos fue una suma impresionante de 70 millones de libras esterlinas. Un valor considerable. Número 6. Estatua budista. El río Yangtze, o Yangtze-Jiang, es el río más largo de Yuerache y el tercero más largo del mundo, después del Nilo y el Amazonas. Tiene impresionantes 6.300 kilómetros de longitud, y su nombre en mandarín se traduce como río largo. El próspero delta de este río es responsable de hasta el 20% del PIB del país, y la presa ubicada en este cuerpo de agua se considera la mayor estación de energía hidroeléctrica del mundo en uso. Dicho esto, el declive del río Yangtze afectaría grandemente al país. Este fue el desafío que enfrentaron los funcionarios en China en 2022. Ese año, una grave sequía golpeó al país, llevando las aguas del mar de Yangtze a niveles peligrosamente bajos. Y mientras toda la nación tuvo que esforzarse para gestionar sus fuentes de agua, una bendición decidió revelarse a medida que las aguas del mar de Yangtze retrocedían: estatuas. Pero no son estatuas comunes. Estas 3 estatuas estaban inicialmente sumergidas cerca de la ciudad del suroeste de Chongqing. Las estatuas representaban a un trío dedicado al budismo. Según los arqueólogos, las estatuas probablemente tenían 600 años de antigüedad. Una de las figuras fue encontrada sentada en la posición de loto, mientras que las otras 2 estatuas más pequeñas estaban sentadas erguidas. Estas estatuas fueron encontradas sobre un arrecife y solo se volvieron visibles cuando la sequía regional empujó las aguas en el área a un nivel récord bajo. Para algunos, la aparición de las estatuas se considera una maldición, pero para muchos, se convirtió en una señal de esperanza. Número 5. Limpieza del lago Echo Park. Enclavado en el corazón de Los Ángeles está el lago Echo Park, inicialmente construido en la década de 1860 como un embalse de agua potable. Este pintoresco lago ha sido testigo del crecimiento de la ciudad, convirtiéndose en un lugar recreativo a principios del siglo XX. A lo largo de los años, el lago se ha convertido en un punto de encuentro para eventos comunitarios, desde el famoso Festival del Loto, que celebra las culturas asiáticas, hasta vibrantes encuentros que honran las tradiciones latinoamericanas. Los amantes de la naturaleza y los observadores de aves encuentran refugio en el lago Echo Park, hogar de una variedad de vida silvestre, especialmente aves. El lago también sirve como un oasis urbano para especies como patos, gansos e incluso la ocasional garza real. Dicho esto, solo podemos imaginar lo que las personas y los animales dejan atrás en esta área.
Bueno, probablemente te sorprenderías. En septiembre de 2011, el lago en Echo Park fue drenado y las autoridades descubrieron algunos de los elementos más inesperados. Esto incluyó un grillete de estacionamiento, un teléfono público, varios radios, un inodoro completo, un modelo de barco, alrededor de 20 platillos voladores, 36 latas de basura, 7 carros de compras, varios patinetes y cientos de botellas de vidrio, entre otros desechos. En general, el proyecto de drenaje y limpieza tuvo un presupuesto de alrededor de $65 millones. Después de su conclusión, el lago fue reabierto con planes de ser más ecológico. Desafortunadamente, para los empleados del parque, el lago podría arrojar los mismos, si no más, de estos elementos extraños si fuera limpiado y drenado hoy. Número 4. Buque de guerra hundido de la Segunda Guerra Mundial. El Danubio, el segundo río más largo de Europa, tiene una larga historia que incluye tanto comercio como conflictos, atravesando el corazón del continente europeo. Ha sido testigo del surgimiento y la caída de imperios, y recientemente, reveló vestigios de la Segunda Guerra Mundial cerca de la ciudad portuaria de Prahovo, en Serbia. Se descubrieron más de 20 barcos alemanes, algunos de ellos contenían municiones y explosivos. A pesar de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la flota alemana aún dejó atrás un gran desastre ecológico que amenazaba a los residentes del área. Después de descubrir lo que estaba siendo ocultado por el lago, las autoridades serbias lanzaron una operación que costó $30 millones para recuperar los vestigios de la guerra en la zona. Bueno, esa es una limpieza costosa. Número 3. Pueblo fantasma español. En 1992, el pequeño pueblo español de Aceró fue deliberadamente inundado para crear un embalse. Para muchos, sacrificar la ciudad era esencial para la causa mayor. Este pueblo fue olvidado por muchos hasta 30 años después, en 2022, cuando España fue golpeada por una increíble sequía que redujo los niveles de agua a solo el 15% de su capacidad. Con las aguas bajas, el pueblo español inundado de Aceró una vez más se rebeló. Visitantes que antes llamaban hogar a Aceró y aquellos que presenciaban su belleza sombría por primera vez fueron atraídos por sus ruinas. El paisaje, ahora un tramo árido donde alguna vez prosperó la vida, está esparcido con los restos de una vida interrumpida a principios de los años 90. Techos parcialmente derrumbados, una fuente aún manando agua y un automóvil antiguo oxidándose en su lugar. Para los residentes que fueron obligados a dejar el pueblo en ese momento, el resurgimiento de Aceró trae una mezcla de nostalgia y tristeza, una oportunidad de ver sus vidas anteriores emerger de las profundidades. Y, a medida que las aguas suben nuevamente, Aceró será una vez más temporalmente olvidada. En segunda posición, Bombay Beach. ¿Sabías que dentro de California hay una ciudad olvidada que ahora está rodeada por aguas tóxicas en retroceso? Estoy hablando de Bombay Beach, y apuesto a que algunos de ustedes ya han oído hablar de ella antes. Bombay Beach alguna vez personificaba el auge de la posguerra de California. El pintoresco lugar atraía turistas no solo de dentro del país, sino también de todo el mundo. Inicialmente concebida como un paraíso turístico, alardeaba de propiedades frente al mar frecuentadas por celebridades y la élite. Sin embargo, los desafíos ambientales y ecológicos gradualmente la convirtieron en una ciudad fantasma, un destino aparentemente sellado por la creciente toxicidad del mar y las orillas en retirada. En 2011, sin embargo, Bombay Beach se convirtió en un centro de arte excéntrico, lo que significa que también atrajo a personas sin hogar y a aquellos que simplemente buscaban un lugar temporal donde quedarse. El renacimiento de Bombay Beach fue impulsado por la iniciativa de un colectivo de artistas, intelectuales y filántropos que vieron potencial en su desolación. Infundieron creatividad y expresión en la ciudad, transformando espacios abandonados en lienzos para empresas artísticas. La ciudad ahora cuenta con instalaciones como el Autocine de Bombay Beach, una colección de autos abandonados frente a un remolque blanco, arte conceptual que también funciona como un cine comunitario. A pesar de su aislamiento y los desafíos de la vida en el desierto, la ciudad se está revitalizando lentamente. Los precios de la vivienda han aumentado y la comunidad ahora cuenta con comodidades como tiendas de comestibles y restaurantes. Quizás haya esperanza de que este pueblo vuelva a la vida una vez más.
Esperemos que no sufra el mismo destino que tuvo la primera vez que prosperó. Y ahora es momento del tema de hoy. Después de que los ingenieros drenaran las cataratas del Niágara en 1969, los observadores hicieron un descubrimiento perturbador. Fue en este año que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos utilizó 27.000 toneladas de roca para obstruir el río Niágara e interrumpir el flujo de las cataratas americanas. Inicialmente, todo lo que encontraron fueron innumerables monedas, varias piezas de basura y luego vieron los escalofriantes restos humanos. Se descubrieron 2 cuerpos cuando se apagó el Niágara, según muchos afirman. En el siglo XVII, las cataratas se convirtieron en un destino turístico popular, así que existe la posibilidad de que los cuerpos pertenezcan a uno de los turistas que desafortunadamente cayeron a la muerte, o tal vez los 2 restos sean parte de algo más siniestro. Número 1. Limpieza del canal de Saint-Martin. En 2016, el infame canal de Saint-Martin fue drenado. Esta vía navegable se completó en 1825 por órdenes de Napoleón Bonaparte. Desde entonces, el canal ha pasado por varias reformas y limpiezas, garantizando su integridad estructural cada vez. Siempre que este canal se drena, la gente se sorprende por lo que descubre. Limpias anteriores desenterraron artículos tan variados como monedas de oro y conchas de la Primera Guerra Mundial. Pero en 2016, surgieron diferentes artículos. Entre los objetos descubiertos se encontraban docenas de bicicletas compartidas, scooters, cochecitos de bebé, sillas de oficina, carros de compras, conos de tráfico y, por supuesto, basura, desde botellas hasta envoltorios de plástico. El proceso de limpieza duró aproximadamente 3 meses y costó, espere por ello, casi 1 millón de euros, o un poco más de 11 millones en ese momento. Quién sabe qué otras cosas surgirán la próxima vez que se drenen y limpien el canal de Saint-Martin. ¿Mi apuesta principal? Las bicicletas siempre estarán en la lista. Ahora, tal vez algunos de ustedes tengan un descubrimiento para compartir. Siéntanse libres de compartir lo más interesante que hayan encontrado mientras exploraban lagos o cuerpos de agua en los comentarios a continuación. También echen un vistazo a otras cosas geniales que están apareciendo en la pantalla en este momento, y nos vemos en el próximo vídeo.